Vamos a ir a la última parte del tipo de inversiones más riesgosas, que al final no lo son tanto porque no vamos a ver tanto la parte de trading. Realmente para mí las inversiones más riesgosas que he visto es en las que nos metemos sin tener idea de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos o qué institución está regulada. Realmente inversiones como las más riesgosas que se hablan a veces en el mercado es la inversión en Forex o en criptomonedas en el caso de trading. Y sobre todo porque el trading habla mucho del tipo de ganancias exponenciales que puede tener, sin embargo, se habla muy poco, o ya que suena bastante, es la cantidad de pérdidas que hay, porque al final el trading lo que nos invita a hacer es un proceso de aprendizaje que para ser rentable toma aproximadamente 2 años. Por eso es que se considera bastante riesgoso porque se promueve mucho como un tipo de inversión que te puede generar ganancias muy altas, pero es importante mencionar que el 90% de inversionistas que meten su dinero a Forex lo pierden. Entonces, imagínate también cómo está esa situación cuando vemos como ese interés de querer ganar el dinero rápido. Sin embargo, te voy a compartir hoy cómo funcionan también el tipo de inversiones en acciones o en criptomonedas si también las hacemos desde esta parte informada, que al final es en conciencia de que son inversiones riesgosas, pero no todas, y que se pueden hacer de una manera correcta, sobre todo si tenemos unas bases sólidas. Entonces, comenzando con la parte clave, cuando hablamos de acciones en bolsa de valores, la parte más concreta de poderlas explicar es que si yo quiero tener una empresa que va a vender termos y vendo muchísimos, va a llegar un momento en que yo tenga tantas ganancias que puedo demostrar que mi producto puede ser o mi empresa puede ser rentable para que otras personas inviertan en ella. Entonces, cuando yo entro a la bolsa de valores, lo que sucede es que parte de mi empresa va a ser vendida hacia otras personas para que con las ganancias que yo genere ellos reciban una ganancia también. ¿Qué sucede también con la bolsa de valores? Y esto no se dice tan a menudo. Creemos que solamente es para empresas, pero no es verdad. La bolsa de valores también está diversificada en lo que llaman commodities, que pueden ser oro, que pueden ser también ciertas materias primas. Lo vemos también que no solamente son empresas de un sector, sino muchísimos sectores como el tecnológico, el sustentable, el de la salud. Realmente es una diversificación de muchas opciones. ¿Cuál es el punto clave que te voy a compartir en esta parte de cómo se invierte también en la parte de las acciones? Tienes que hacerlo a través de un broker, es decir, de una empresa, normalmente online en estos momentos, ¿no? Ya para que todo se maneja en línea, que te va a permitir comprar esas fracciones de las empresas. Aquí tenemos unas de las más conocidas, por ejemplo, Facebook, Google, Apple. ¿Cuál es el punto que quiero mostrarte que son de las partes base al momento de invertir? Las acciones siempre se están moviendo porque al final son también empresas que dependen de la demanda, dependen del crecimiento, dependen incluso de las noticias o características sociales, económicas que esté pasando el lugar donde están ubicadas. Entonces, este gráfico que nos muestran respecto a las acciones, en este caso nos va a decir en qué temporalidad lo estamos viendo, si lo vemos a cómo van en un día, en cómo van en 7 días, qué ha pasado con ellas. Estas otras opciones ya van a ser también para un análisis técnico que utilizan a veces en la parte de trading o también de inversiones, pero al final, hoy que vamos a ver como las partes base, ¿qué te voy a compartir? Que esta es una parte importante, ¿no? Ver en qué momento o en qué temporalidad la estoy viendo y cuál está siendo el precio. Que al final, como lo ves, y a esto nos referimos con que es una inversión un poco más riesgosa, es porque yo no tengo asegurado desde un inicio cuánto voy a estar generando o cuánta minusvalía puede haber, ¿no? Minusvalía refiriéndose a la caída que puede tener el valor de esa empresa. En este caso, te lo muestro en un día para que veas a lo largo de las diferentes horas, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde que cierra el mercado, cómo se va moviendo en subidas y bajadas, que es muy diferente si yo lo veo a 7 días, donde si yo pude haber invertido un lunes, tal vez a este día ya tuve una ganancia. Es sumamente diferente si yo lo veo a un año, que tal vez si yo invertí en marzo del 2022,
la acción costaba $140 y entonces ahorita ya estoy viendo una pérdida a que esté en $88. ¿Qué sucede? ¿Esto debería de asustarme muchísimo y no debería de invertir nunca en acciones? No. Lo que sucede es que si yo la veo, por ejemplo, en una proyección de 10 años o incluso de 5 y yo invertí en este momento, realmente hay una ganancia exponencial. No podemos ser unos adivinos que supiéramos, en este momento tendría que haber vendido, porque realmente generas ganancias en relación a la compra y a la venta. Es decir, en qué momento compraste la acción, en qué momento la estás vendiendo para ver cuánto estás ganando. Por eso se vuelve también muy relativo y es muy importante que al momento de comprar una acción no sea únicamente porque alguien nos dijo, es que te está generando muchísimo, es ver cómo se ha comportado a lo largo del tiempo y cómo se ha comportado a lo largo de los últimos meses, que me va a permitir saber si yo estoy comprando en un precio alto o en un precio bajo o en un precio promedio. Entonces, esta va a ser una parte muy importante y por qué yo hago mucho énfasis en que revisemos también este tipo de gráficas, porque realmente yo no necesito tener un conocimiento así gigantesco para usar, por ejemplo, todas estas herramientas, para entender que en esta gráfica, si yo lo compro en este mes del año, está valiendo esta cantidad de dinero, si yo lo vendo en este momento del año va a tener otro valor, ¿no? Otro coste. Y entonces hago ese énfasis también en la importancia de tener claras nuestras metas, porque si yo me voy simplemente por comprar porque me lo recomendaron, suponiendo que lo compré en este día y al día siguiente cayó $30 y yo saco mi dinero en ese momento, vendo la acción en ese momento a causa del miedo, tuve una pérdida y dejé que el mercado ganara. Cuando yo tengo claridad en cuánto tiempo voy a querer esa meta, en cuánto tiempo voy a querer ese dinero, va a ser mucho más fácil que si yo sabía que invertí en este momento, pero no voy a retirar mi dinero hasta dentro de 2 años, puede tener una ganancia bastante exponencial. Y estas caídas que tuvo esta acción a mí no me impactaron en nada, porque yo ya sabía que mi meta estaba fijada hacia 2 años. Entonces, esto es el tipo de recomendaciones que hacen, por ejemplo, en las acciones, que dicen normalmente en 5 años tienes una ganancia bastante importante y que al final es una opción de inversión que a mí se me hace bastante cómoda para no tener, por ejemplo, que estar revisando de manera constante. Me refiero constante a que tengas que revisar cada mes, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con la acción. Si tú ya tienes proyectado en cuánto tiempo va a estar, simplemente es estar pendiente también de las noticias, de qué es lo que se está diciendo, qué proyecciones hay, para que tú también seas consciente de ese tipo de inversión y nuevamente que inviertas en cosas que te llamen la atención a ti, que te interesen, que te muevan, para que sea algo a lo que le quieras dar seguimiento. ¿Qué tipo de acciones hay que son consideradas seguras? Vamos a hablar acerca de los ETFs. Los ETFs, ¿qué es lo que hacen? Es un tipo de acción que está compuesta por muchas acciones o por muchas empresas. Entonces, como sabemos, la diversificación es la reina de las ganancias porque hace que si una parte se cae, las otras puedan tener una ganancia o se sostengan. Entonces, en este tipo de ETF, que es el VOO por las siglas, regresando un poquito acá, como lo ves, normalmente las acciones se conocen por unas siglas, para no poner todo el nombre de la compañía o de la empresa, se referencian por unas siglas y este tipo de, ya después, notas nos dicen cuánto es el costo al momento que cerró la bolsa y cuáles pudieron ser las ganancias o si ese día hubo pérdidas, ¿no? Son ese tipo de cosas como generales. Ahora, regresando a esta parte de los ETFs, lo que nos dicen aquí los ETFs es, bueno, ¿qué porcentaje de este portafolio está destinada a tecnología? ¿Qué parte está industrial? ¿Qué parte está invertida a salud? Entonces, realmente es un portafolio que puede tener 500 empresas que nos van a hacer en diferentes, pues sí, como en diferentes rubros, tener nuestra inversión. Entonces no es lo mismo, y también varía, por ejemplo, ahí en el costo, no es lo mismo si yo invierto en un tipo de, no es lo mismo si yo invierto en un tipo de acción que tal vez en el caso de México me va a costar
8 pesos o 14 pesos, porque sí es real, eso existe, acciones que valen eso. O si yo invierto en un ETF, que es una acción diversificada, que tal vez me va a costar 4,000 pesos. ¿Qué sucede con las acciones? Se tienen que comprar completas, es decir, si cuesta 8 pesos yo tengo que pagar 8 pesos por esa acción. Si cuesta 4,657 tengo que pagar 4,657, es decir, las tengo que comprar completas. Vamos a entrar con esta última parte de criptomonedas. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una de las diferencias principales con estas criptomonedas. Yo puedo comprar un pedazo de la criptomoneda, no tengo que comprar toda una criptomoneda completa, como sería en el caso del dólar, como sería el caso de una acción, ¿no? Puedo comprar yo fracciones de ello, de modo que tengo una parte con la cual yo puedo diversificar incluso en diferentes criptomonedas. Cerrando un poquito la parte de las acciones, pero que nos va a ligar también con esta parte de criptomonedas, es que la parte clave ahí es, ya lo dijimos, el momento en el que compras, el momento en el que vendes. ¿Qué te recomiendo? Que tengas una tablita en la cual tú pongas qué acción compraste, cuándo te costó y cuándo la compraste, para que así puedas también luego comparar cuándo la vendiste, a cuánto la vendiste y entonces cuál fue la ganancia. Y en ese momento ya vas a saber ahora sí cuál fue el rendimiento. Hay veces que dicen que hay acciones que no te dan tanto, es más riesgoso y entonces te conviene mejor invertir en algo seguro que ya sabes cuánto te va a dar. Pero al final yo sí creo que esto también es nuevamente una cuestión de personalidades y de perfiles de inversionistas. Cada uno, y por eso hay tantas opciones de inversión, cada uno sabe cuáles son las cosas que te están llamando la atención, con cuáles te sientes seguro o de cuáles quieres aprender. Al final es como tomamos estas opciones para hacer de este tipo de mercados instrumentos que nos funcionen a nosotros, ¿no? Y que nos ayuden a potenciar esas metas y esos sueños. Vamos entonces a la parte de criptomonedas. Yendo a una parte cortita respecto a las criptomonedas, las criptomonedas fueron creadas como en esta parte de rebeldía de una persona que dijo, estoy cansado de que los bancos tengan todo el poder esté centralizado en esos bancos, ellos decían qué sucede con todo el dinero ni siquiera está respaldado, ya, o sea, ya son monedas y billetes que se imprimen sin ningún patrón respaldado. Entonces, alguien decidió crear Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, que lo que se basa es en un esquema que está sostenido por diferentes computadoras, ¿no? Diferentes servidores, por lo tanto no es como un banco central. Y eso hace que el sistema esté como más sostenido. ¿Qué otra cosa sucede? Que Bitcoin se va minando, es decir, también tiene una parte que le llaman halving, que va haciendo que la cantidad de bitcoins se vaya reduciendo, por lo tanto se vuelva limitado. No es ilimitado como el dinero. Cuando vuelves algo ilimitado también haces que el valor de ello pues crezca. Entonces, ¿qué sucede a partir de que se crea esto? Criptomonedas, el Bitcoin empieza desde esta parte virtual, con hackers también ya como muy profesionales, que hacen que al tener varias computadoras alineadas con esta moneda no se pueda destruir, por así decirlo. Tengas que tener características muy específicas para minar estos bitcoins, ¿no? Y ser partícipe como de esa comunidad. ¿Cuál es una parte real? No está sostenido, no está regulado, porque es un esquema online. ¿Cuál es la otra parte real? Se basa también en una parte social. Y nosotros como seres humanos emocionales compramos también eso, por lo tanto, al volverlo una parte emocional, ya se vuelve una parte real que está sostenida también como por una parte social. Varios locales, empresas, al empezar a ver este crecimiento social, empezaron a tomar a las criptomonedas como una moneda aceptada. Entonces, en el momento en el que tú ya lo vuelves a algo digital, a algo que puede pasar a ser algo físico, lo vuelves tangible, ¿no? Entonces, al poder hacer estas conversiones, lo que hacen es que pues ya las personas se sientan más seguras al momento de comenzar a invertir en criptomonedas y que al final es una opción que te muestra la sociedad para otro tipo de monedas que también pueden funcionar para hacer ese intercambio por bienes o servicios
y más ahora que se habla también de toda esta parte del metaverso, pues viene como de la mano, al final que toda esta parte digital es irreal, pero a la vez socialmente la hacemos real y monetariamente, pues sí te genera ganancias, ¿ok? Entonces vamos a entrar a ver esta parte de criptomonedas. Acá te voy a mostrar nuevamente cómo se maneja un gráfico de cripto y cuáles son como las características. Vienen aquí las primeras criptomonedas, es decir, cuáles están en tendencia. Son muchísimas porque a partir de eso un montón de hackers empezaron a querer hacer sus propias criptomonedas o algunos ya tenían alguna característica de algo digital, algunas tenían alguna característica de algo social, algunas tenían una característica de diferentes proyectos, ¿no? Entonces se basan también como en diferentes proyectos. En el caso de las principales que vamos a ver también, hoy me meteré simplemente a ver Bitcoin, pero puedes ver acá que cada criptomoneda tiene como su propio logo, se va manejando aquí el precio, te va diciendo cómo ha sido el movimiento también del mercado, etcétera. Y puedes ver que hay bastantes opciones, ¿no? Realmente se habla de que hay alrededor ya de 6.000 criptomonedas. ¿Cuál es la parte o por qué se vuelve tan interesante invertir en este tipo de opciones? Porque sí que puede haber una ganancia bastante grande, ¿no? A veces ha habido despuntes que dicen que puedes generar el 200% de tu inversión, sin embargo también está esa parte de la bajada. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que sí lo lograste en esta parte de criptomonedas? Nuevamente al momento de la compra y de la venta. Vamos a entrar a esta parte de Bitcoin para poderte mostrar un poco más cómo se ve también nuevamente estos panoramas y estas gráficas. Nuevamente, si lo vemos acá en 7 días, tú puedes ver que ha habido un crecimiento en esta parte. Sin embargo, si nos vamos a lo que ha sucedido en un año, ha habido una bajada bastante importante. Entonces, ese es el tipo de pérdidas que puede haber en el caso de criptomonedas. Sin embargo, si nos vamos al momento de los inicios, cuando te costaba 492, a uno de los picos en los cuales llegó a costar o a sobrepasar el 1.000.000 de pesos, estos precios son en dólares, pues hay una ganancia bastante importante en menos de 5 años, ¿no? Entonces, ese es un tipo de cosas a las cuales en criptomonedas puedes ir viendo. Nuevamente, por eso viene esta parte importante de las metas y de para qué lo estás planificando. Este tipo de inversiones, dicen algunos inversionistas que tu inversión en criptomonedas debería rondar máximo al 6%. Sin embargo, yo conozco personas que tienen el 60 o 80% de su portafolio en criptomonedas. Así que bueno, nuevamente varía mucho de inversionista a inversionista. ¿Y cuál es una parte base que siempre yo les recomiendo y les digo y les recalco? Tus necesidades básicas no deben de estar en una inversión de alto riesgo. Sin embargo, bueno, acá viene también como historias acerca del Bitcoin, te cuenta qué es lo que sucede, te pueden venir estadísticas y hay muchísima información también de personas que te hablan bastante acerca de cómo funciona. La mayoría de bueno, todas las criptomonedas están basadas en el precio de Bitcoin, igual que muchas criptomonedas o nosotros nos pudiéramos basar en el precio del dólar, que nos sirve como referencia de cómo está funcionando, de cómo va creciendo otras criptomonedas. Entonces, la parte que te quiero compartir, que se me hace muy importante en estos temas, es cómo nos damos cuenta de cuáles son nuestras metas, a cuánto tiempo las queremos y cuál es nuestra tolerancia también al riesgo o a la pérdida. Ya lo dijimos y lo recalco, todas las inversiones tienen riesgo. La más riesgosa es dejar tu dinero quieto porque ahí sí tienes una pérdida asegurada. Sin embargo, este tipo de inversiones lo que nos invitan es a ver también cuáles pueden ser los diferentes panoramas a lo largo del tiempo, cómo podemos obtener ciertos aprendizajes
Y no te digo invierte en todas. Yo he invertido porque tenía también esa visión clara de que quería aprender para ganar experiencia yo y para poderlo compartir con otras personas. Sin embargo, tú puedes tener claras o fijas 3 metas hacia las cuales puedes ir, 10 metas hacia las cuales quieres ir y tener 3 inversiones base, que simplemente lo que hagan es que también tú tengas ese sostén de que si alguna inversión baja, la otra sostiene y viceversa. Entonces, tener un portafolio diversificado es lo que nos va a hacer también sentirnos en seguridad de que estamos aprendiendo, de que estamos creando hábitos de ahorro e inversión, que nuestro dinero está creciendo y que además estamos creando, a mi parecer, ese aporte también económico a hacer que los sueños también de otras personas puedan irse nutriendo y nosotros tengamos una ganancia también gracias a ello, sin tener que invertir un desgaste físico, mental o de tiempo. Realmente las inversiones lo que te van a abrir es ese panorama de que tú veas que el dinero sí puede generarse sin que tú tengas que estar ahí todo el tiempo. Y hacer también que vaya alineado con tus objetivos y tus metas para realmente ir nutriendo ese portafolio y haciendo del dinero tu aliado en este camino. Me encantará saber tus dudas y comentarios y espero que te haya aportado esta parte, te haya quedado mucho más claro en ese tema de inversiones. Nos estamos viendo pronto.